Un buscador de llocs de treball a internet ha organitzat una trobada en què diferents empresaris ofereixen llocs de treball. Es tracta que els aspirants puguin, durant 10 minutets, intentar convèncer els empresaris que són els més adequats per aconseguir aquella feina. Però la peculiaritat és que es canvia un despatx fred, Oriol, per una trobada amb un cafetó entremig. Doncs sí, ens trobem a una cafeteria aquí al carrer Betlén i totes les persones que veiem aquí prenent el cafè són persones que ofereixen feina i persones que busquen feina, però d'una manera diferent. No ho fan entrant al despatx d'un director, un despatx fred, amb la por que sempre fa a l'entrar a un despatx, sinó que ho fan aquí, prenent un cafè. És un requisit essencial per venir a buscar feina en aquesta trobada que avui es fa. Escoltem una mica a veure què estan preguntant. De tu experiencia profesional anterior, que sería destacable para ahora de cara a enfocar a nuevos procesos de secretaria de dirección. Hem escoltat aquesta pregunta y parlem ara amb el Javier. Buenas tardes, Javier. Tú eres el organizador de este encuentro. Explícame un poco, ¿por qué sacar a los que buscan trabajo, a los que ofrecen trabajo, de su oficina y traerlos, por ejemplo, a un bar con un café en la mesa? ¿Mejora algo? De hecho, ha sido una petición directa de nuestros usuarios. Nosotros somos una startup de Internet y obviamente nos dimos cuenta de que nuestros usuarios nos decían: nos resulta muy difícil acceder a entrevistas, es muy complejo el proceso, es muy frío. Y lo que hicimos pues fue desformalizarlo, invitar a una taza de café a unos y a otros. Lo que hacemos es intermediar de alguna forma. Gran convocatoria de personas, decenas de personas haciendo cola, falta mucho trabajo en España. ¿Esto ayudará a muchas personas a encontrar trabajo? Por supuesto, en la edición de Madrid que hicimos el día 18 de enero, la primera edición, lo vamos a extender a toda España, y yo os puedo decir que aproximadamente en torno a 15 personas tenemos confirmación directa de las empresas que estuvieron allí que encontraron empleo y tienen un trabajo actualmente. Y hay otras 15 en procesos de selección abiertos, ¿no?, de lo que fue la jornada, con lo cual los números son muy interesantes. Supongo que para el empresario también es positivo porque al igual la persona que va a buscar trabajo no está tan tensa, está con su café. ¿Esto también va bien para el empresario que busca al trabajador? Correcto, es otra forma de acceder a información y a personas, ¿no? Porque ese es realmente el empresario lo que tiene es que buscar equipo, encontrar personas, y esto es otra forma más que la desformaliza, ¿no?, ese proceso de selección, con lo cual todo el feedback que hemos recibido de todas las empresas ha sido fantástico. Muy bien, pues muchas gràcies, Javier. Nosaltres ens quedem aquí perquè, com dèiem, hi ha desenes de persones que fan cua per començar aquestes entrevistes de treball aquí amb un cafè a la taula. El que farem a la pròxima connexió és parlar amb algunes d'aquestes persones que venen a buscar feina, que ens expliquin si d'aquesta manera, amb un cafè a la taula i de manera distesa, els és més fàcil trobar un lloc de treball. Molt bé, doncs aquí una estoneta escoltarem el seu testimoni. Fins ara.